Pasos para estudiar la Biblia. Adaptado por Predica la Palabra. Si realmente queremos estudiar y entender la palabra de Dios y ser bendecidos por ella, necesitamos tomar en cuenta las siguientes cosas. Número 1. Ser salvos. Dios en su palabra nos dice que somos salvos solamente por gracia, mediante la fe en Jesucristo, no por obras. Efesios 2, versículos 8 al 9. ¿Por qué necesito ser salvo para entender la Biblia? Dios, por medio de Pablo, nos dice en 1 Corintios 2, versículos 14 al 16, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender porque para él son locura, porque se deben entender espiritualmente. Esto no quiere decir que tengamos que tener algún tipo de experiencia mística al leer la Biblia. A lo que se refiere es a que cuando una persona es salva y nace de nuevo, Dios cambia su interior. Y al colocar su fe en Jesucristo, está confiando en Él su destino eterno. En ese cambio, Dios abre su mente y sus ojos a la verdad de la palabra. Una persona que ha sido verdaderamente salva no duda quién es el autor de la Biblia, y no duda de que todo lo que ella dice es verdad. Hay personas que, siendo muy inteligentes y con títulos y doctorados, han leído la Biblia de pasta a pasta y solo encuentran contradicciones y errores. Como dice el texto de 2 de Corintios 4, versículo 4. Satanás ha cegado su entendimiento. No es la inteligencia lo que vuelve a una persona atea, es el amor a sus pecados. El hombre natural no viene a la luz para que sus malas obras no sean reprendidas. Juan 3, versículo 20. Número 2. Estar hambriento por la palabra de Dios. Si hemos nacido de nuevo, debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios para que podamos crecer. 1 de Pedro 2, versículo 2. Un recién nacido no puede comer otra cosa, necesita la leche para subsistir. Si no tenemos hambre por la palabra de Dios, nos alimentaremos de otras cosas, entretenimiento, mundanalidad, falsas doctrinas, etc. Si no tenemos hambre por la palabra, podemos empezar a estudiar la Biblia, pero no obtendremos mayor beneficio, pues no seremos constantes y no creceremos. Número 3. Ser diligentes al buscar o escudriñar la Biblia. Hechos 17, versículo 11. Nos habla de una sinagoga ubicada en la ciudad de Berea. Pablo y Silas fueron hasta allí y predicaron. Y Dios nos dice que los judíos de Berea eran más nobles, porque cada día escudriñaban las Escrituras para comprobar si lo que les predicaban era la verdad. Muchas personas aman dar apariencia de ser espirituales, pero rechazan leer, estudiar o entender la palabra de Dios. Y si lo que escuchan que les predican es agradable a sus oídos, no solamente se oponen a escudriñar sus Biblias para verificarlo, sino que tampoco desean que otros lo hagan. Ser espiritual no consiste en tener mucha actividad eclesiástica o en hablar mucho de Dios, sino en obedecer la palabra de Dios. Y para ello, necesitamos conocerla y entenderla. Número 4. Estar buscando santidad. 1 de Pedro 1, versículos 14 al 16. Debemos buscar ser santos porque Dios es santo. Y no podemos saber qué es lo que agrada a Dios si no leemos y conocemos su palabra. Jesús dijo a los 11 apóstoles fieles que ellos ya estaban limpios por la palabra que habían recibido. Juan 15, versículo 3. Si lo que usted busca al estudiar la palabra de Dios es ser admirado en su congregación y que la gente lo aplauda, podrá acumular conocimiento bíblico, pero será totalmente inútil. La primera intención de Dios al darnos su palabra es que la obedezcamos y que podamos ser transformados en nuestro entendimiento, Romanos 12, versículo 1, para que la lectura y el estudio produzca santidad, lo cual nos lleva al siguiente punto. Número 5. Ser llenos del Espíritu Santo. En Efesios 5, versículos 18 al 19, se nos habla de ser llenos del Espíritu Santo, y se nos da la descripción de lo que esta llenura produce. En Colosenses 3, versículo 16, vemos exactamente los mismos resultados al ser llenos de la palabra de Dios, lo cual nos lleva a concluir que ser llenos del Espíritu es ser llenos de la palabra que el mismo Espíritu Santo inspiró. Ser llenos del Espíritu no se mide en supuestos dones espirituales que pueden y son falsificados todo el tiempo por personas que desean llamar la atención hacia sí mismos. Ellos buscan ocupar un lugar de importancia y ejercer algún tipo de influencia o autoridad sobre otras personas. Ser llenos del Espíritu se mide en qué tanto fruto del Espíritu mostramos en nuestras vidas. Y eso no puede ocurrir en un vacío intelectual y en ignorancia de la palabra de Dios. Debido precisamente a no entender esto,
Hoy en día se realizan todo tipo de excesos y desórdenes vergonzosos que se atribuyen al trabajo del Espíritu Santo, cuando son contrarios a lo que la palabra de Dios enseña. El Espíritu Santo no causa que una persona se desmaye o que se ría o llore incontrolablemente. El Espíritu Santo causa santidad en la vida del creyente. Estudie la Biblia para entender la voluntad de Dios para su vida, para conocer a su Creador, Señor y Salvador, para obedecerle y para amarlo más, para aprender a amar a su prójimo y para que su propia vida sea transformada. El verdadero servicio a Dios llegará cuando Dios lo haya alimentado y fortalecido con su palabra, y cuando todo lo que haga sea para la gloria de Dios y no para la suya. Ore a Dios para que le dé la gracia para amar su palabra y disponga su corazón y su tiempo a estudiarla por los motivos correctos. Nota: las preguntas fueron tomadas de la Biblia de Estudio MacArthur por John MacArthur.